Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Bienvenidos a la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, el programa Cuida tu Salud Mental. El día de hoy tenemos una invitada de honor que vamos a platicar mucho del tema de salud mental y muchas preguntas que todos tenemos. El día de hoy nos acompaña Estefanía Veloz. Muchas gracias, Estefanía. Gracias por la invitación. Ella es feminista, es columnista y agradecer que hayas aceptado la invitación y pues ya estamos aquí, arrancamos. Pues para mí es un gusto estar aquí para poder platicar de estos temas que para mi generación son muy importantes y que además creo que no los hablamos lo suficiente, que es la salud mental y lo que hay alrededor pues, de eso. Así que con gusto. Muy bien. Vamos a hablar de la salud mental como una deuda histórica. Estamos conscientes, estamos ciertos de que la salud mental y todo lo relacionado a la salud mental ha tenido una deuda histórica de la sociedad para con la misma sociedad. Entonces, recién algunos años se ha podido hablar más y las generaciones que vienen lo han podido hablar más, lo dicen más, piden más ayuda, preguntan más y justo por eso queremos que sigamos rompiendo tabús, sigamos rompiendo estigmas, sigamos rompiendo todas estas malas ideas preconcebidas o prejuiciosas que tenemos en cuanto a la salud mental, empezando por este gran estigma de que pensamos que el que se acerca a un psiquiatra, el que se acerca a un psicólogo está loco y le van a poner una camisa de fuerza y lo van a encerrar y lo van a discriminar. Esto último sí pasa. En el estigma, yo pensaba mucho en lo que te dicen en tu casa, que es el primer espacio donde estás seguro de decir, oye, me siento triste, me siento mal. Y a veces hay una respuesta de la familia que es, tú estás aburrido o estás aburrida, ponte a barrer y vas a ver que te va a quitar estar triste o estar ansioso o estar deprimido. ¿Qué hay detrás de eso? Si es verdad que es aburrimiento y ya estás en otra y ya se te olvida que estás triste. Justo es el estigma. Mira, el estigma tiene tres componentes. El primero es el etiquetado. Que te ponen la etiqueta de loco, de bipolar, de alcohólico, de marihuano, etc. Luego viene el prejuicio. Como estás loco y vas al psiquiatra, loco o loca y vas al psiquiatra, entonces seguramente tienes atributos o cosas que a mí no me gustan o a la sociedad en general no le gustarían, ¿no? Como la violencia, como el no tener valores, entre comillas, ¿no? Que genera desconfianza. Que genera desconfianza. Y finalmente, el último componente es la discriminación. Entonces, en casa, evitamos hablar de eso porque justamente lo que se pretende es evitar el estigma. Si empezamos a hablar de eso, empezamos a etiquetar a las personas y luego ya viene la burla, ¿no? Y luego al final, entre broma y broma, ya viene la discriminación. ¿Sabes? Es que sí, como que es medio rarito, es medio el loco rarita, de la familia. El loco de la familia, el arrocito negro o cualquier cosa que a lo mejor empezó como una broma o como alguien que genuinamente sí lo quería expresar dentro del seno familiar, en la mesa, en la sala, en las familias, y entonces de repente termina siendo chin, ¿para qué lo dije? Y ahora ya no me dicen o ya me están diciendo que soy el arrocito negro. O te empiezas a creer que hay algo que no está bien. Y a veces hablar de depresión, voy a poner este ejemplo, es muy difícil porque sientes que es como si fueras una persona que está rota, que las personas nacen con todas sus piezas puestas y que si tienes algún tipo de problema de salud mental, estás defectuoso o defectuosa de fábrica. ¿Tiene que ver también con eso, con la manera en la que nos hacen sentir cuando hablamos de estos temas? Exacto, ¿no? Como cuando alguien tiene una discapacidad, ¿no? Que uno esté ahí machacando la discapacidad o que todo gira en torno como si fuera eso lo que es la persona en su amplitud, cuando en realidad es una partecita, ¿no? Un adolescente, un joven o un adulto muchas veces tiene duda de, ¿sabes? Me he sentido deprimido 1, 2, 3 días, eso ya será depresión, ¿no? Entonces, si voy al psiquiatra, primero es caro, es inaccesible. Si voy al psicólogo, pues a dónde lo encuentro y a quién le digo, porque antes de que me empiecen a decir. Y si lo digo en casa, ¿no? Si en casa digo, oigan, ¿esto será depresión o es normal? Y justo ahí es donde sí tenemos que detonar la conversación. Y ahí hay salidas emocionales que pueden ser unas menos sanas que otras. Me pongo a pensar en el ejemplo de tengo un problema de depresión y entonces
pues me doy cuenta que cuando tomo alcohol no me siento tan triste, o en ese momento que estoy tomando, o entonces cuando consumo alguna droga no me siento tan mal. Y ahí empiezan a hacer tus salidas para tratar de sacar eso que traes, puede ser. Sí, le estás dando al clavo de lo que hacemos en CONASAMA, en la comisión. Porque justamente ese que también se llama adicción, ¿no? Salud mental y Comisión adicciones. Nacional de Salud Mental y Adicciones. Precisamente porque estás diciendo ahorita lo que pasa en la gran mayoría de los que consumen sustancias y de los que tienen un padecimiento mental. La automedicación con sustancias es la principal causa de que después haya dependencia a una sustancia. Te pongo el ejemplo, como lo acabas de decir. Estoy deprimido. No lo digo porque me van a tachar de algo. Pero entonces descubro, porque me invitan a un cigarrillo, que con el cigarrillo me mejora el ánimo. Y entonces pido otro cigarrillo al otro día. Y luego pido 2, y luego 3, y muy pronto ya estoy comprando una cajetilla de cigarrillos para mí. Porque en efecto, el estimulante que es la nicotina eleva el ánimo, nada más que lo eleva por un periodo muy corto. O que a veces sientes que estás ansiosa y es cuando fumas. También el efecto... Ya es como, ay, lo hago porque estoy ansiosa y me siento mal. Sí, o porque acabo de salir de un problema, o me acaban de dar una mala noticia y me siento un poco con las emociones alteradas, entonces busco automedicarme con una sustancia. ¿Cuáles son las dos que tenemos siempre a la mano? El alcohol y el tabaco. Sí, pues son fáciles de acceder. Son fáciles. Hace rato hablábamos, para la gente que nos escucha, sobre cómo puede ser que algún niño o niña tiene algunos síntomas, por ejemplo, hablábamos del TDA, para no confundir el tema, que a lo mejor la familia también puede tener. Cuando hablamos de salud mental en las casas, a veces esta parte de que eres débil porque estás hablando de eso, viene de que alguien en tu familia, tu papá o tu mamá o tu tío te dice, yo nunca he necesitado ir a terapia porque yo he superado mis problemas. Pero claro, son personas que toman todos los días. O son personas que están todo el tiempo consumiendo algo, tienen algún tipo de adicción. O que ahora también me gustaría preguntarte si es adicción o uso problemático, que también es un tema de los conceptos. ¿Es una línea que se va heredando en los hogares, la manera en la que no se habla de las emociones? Así es, el que lo ocultemos es un factor de riesgo para que los problemas crezcan. Si yo tengo algunos síntomas de depresión, de ansiedad, que es lo más común, o de TDA, pero no los hablo, entonces esto va a permitir que el problema crezca, o que los síntomas crezcan, hasta que en un punto hacen que no puedas ir a la escuela, o dejes el trabajo, o dejes de funcionar en alguno de tus áreas principales, y ahí es cuando tomamos cartas en el asunto, pero entonces ya vamos muy tarde, ¿no? ¿Se puede ir muy tarde? Sí, muy tarde. Muy tarde, porque algo que empezó, mira, te voy a poner un ejemplo. Un niño que tiene depresión, los estudios dicen, es evidencia científica, comparado con un niño con depresión, pero que fue tratado, el que no fue tratado tiene 19 veces más riesgo de consumir sustancias. ¿Por qué? Justo por lo que acabamos de decir. Porque en un punto de su vida muy pronto va a encontrar una sustancia que no es una medicina para quitar o disminuir los síntomas, pero no es la cura. Realmente lo que va a hacer es posponer y los síntomas se van a hacer más grandes, y en un punto puedes tener incluso una depresión que te lleva al suicidio. Y si te lleva al suicidio, ahí sí ya llegamos tarde. Y así como hay diferencias entre llegar a un diagnóstico pronto y cómo va cambiando el panorama para las personas que llegan tarde al diagnóstico, también pasa con las diferencias de género, o sea, cómo afecta no ser diagnosticado o diagnosticada con depresión si eres mujer o si eres hombre, porque yo estaba viendo que de los nuevos diagnósticos que hay de depresión clínica, el 75% es de mujeres. ¿Hay algo que tenga que ver con eso? O sea, aquí se dedican a hacer también esta diferencia entre hombres y mujeres. Sí, hay muchas diferencias. Las diferencias empiezan desde a nivel biológico, ¿no? Los cerebros son diferentes, biológicamente hablando, pero más allá, desde esas pequeñas diferencias hasta las grandes diferencias en el machismo, por ejemplo, ¿no? Los hombres no nos permiten o no nos enseñan a expresar nuestras emociones. Y a una mujer se le permite un poquito más.
En general, en el sistema de salud, más allá de la salud mental, el 80% de quien acude adelante es una mujer. Las mujeres les cuesta menos pedir ayuda o piden más ayuda. O identificar ciertas emociones. Esto es estar triste, esto es estar... Identifica, ajá, ¿por qué? Porque es de cierta manera permitido, ¿no? Y para el hombre, mostrar una emoción cuando eres niño es un signo de debilidad o de que no eres hombrecito o de que así no va. Entonces eso, el resultado es lo que acabas de decir. No es que se enfermen más o menos. Sí hay ciertos padecimientos, que sí vemos unas diferencias entre hombres y mujeres, pero en realidad más bien las mujeres son las que piden más ayuda y por eso es que los datos están más cargados hacia las mujeres, porque son las que piden más ayuda. E incluso hay mujeres que van adelante y llevan al hijo, llevan al esposo, a la pareja, llevan al abuelo, llevan al papá, pero quien pide ayuda es la mujer. Yo quería preguntar sobre eso porque así como empezamos esta conversación diciendo que se les dice el loco, creo que a muchas mujeres que estaban tristes o que tenían, en mi familia se le llamaba, creo que mal de cama porque no se podían levantar de la cama. Y no, es que tu abuela pues no se levantaba de la cama porque estaba muy triste todo el tiempo. Pues claramente hoy digo, oye, yo creo que mi abuela tenía depresión y debimos haberlo sabido. Como van cambiando los tiempos, hoy, si bien los hombres no pueden hablar de esto con tanta facilidad y ya tenemos más herramientas para identificar este tipo de cosas o de padecimientos, son las redes sociales las que juegan un papel importante, que a lo mejor estando en tu casa, en la comodidad de tu casa, ves a alguien que habla de salud mental y lo que no puedes hablar en tu familia, con tus amigos, lo puedes ver en redes sociales y autodiagnosticarte. Sí, juegan un papel importante, pero un doble filo. Es decir, porque también las redes sociales están llenas de información falsa o de mala información. Entonces, autodiagnosticarse y automedicarse definitivamente nunca es la opción, ¿no? Lo mejor es poder acudir con un médico, acudir con un especialista para resolver todas nuestras dudas y que nos diagnostiquen y si es necesario nos den un medicamento. Por otro lado, también nos han ayudado mucho precisamente a detonar el tema y a que se hable más, ¿no? Al que a lo mejor no lo puedes decir con tu familia, pero lo puedes escribir en las redes y recibes una respuesta de alguien que se está sintiendo igual que tú. Y entonces dicen, sabes que yo sí fui al psicólogo o al médico o al psiquiatra y me dijo que así y así. Entonces quizás eso te empuje a que puedas tú tomar acciones en tu salud. Entonces, puede jugar a favor para hacer que por ahí puedas tú, incluso los que tienen fobia social, que es un padecimiento, puedan ayudarles a disminuir esa fobia y a través de las redes poder tener más amigos, ir desensibilizándose, es decir, ir mejorando esto. Pero también hay quien puede inventarse por completo un padecimiento porque lo tomó en las redes y lo tomó en las redes sociales y no tenía nada. Si eres una persona que se diagnostica así muchas enfermedades que buscas en Google síntomas y te sale algo, pues puede ser que sí, claramente. Puede ser que te juegue en contra. ¿Y qué pasa cuando no se sabe el origen de la depresión o la ansiedad? Porque yo vengo con muchas dudas para preguntar y es una palabra que ha estado de moda en redes sociales es el trauma, ¿no? Con las cosas que te generan trauma y es que esto me genera trauma y ya no puedo ver a ciertas personas porque me genera trauma. O sea, es el trauma, es algo del cuerpo, es un desbalance hormonal, es algo que tiene que ver con la alimentación, es un desbalance químico, es el consumo de sustancias, o sea, antes de estar deprimido, consumes sustancias, te genera depresión. ¿Qué es? Son muchas cosas en realidad. Es difícil poder tener un solo factor o un solo elemento que diga gracias a esto. Lo que sí puede suceder es que haya detonantes. Es decir, que un evento traumático te detonó un padecimiento en tu salud mental. Pero en general son muchos los factores. Desde los factores biológicos, hereditarios, factores físicos, ¿no? De tu medio ambiente con los que estás conviviendo, lo que aprendes, si vives en un entorno violento, en un entorno no muy favorable, y también los factores sociales, desde luego, ¿no?
Entonces, alguien que se pudo haber atendido en las fases iniciales y ahí haber quedado, incluso ni siquiera llegar a un diagnóstico, sino con una recomendación asertiva en su momento, poder tomar otro camino y no llegar a un padecimiento, hasta alguien que nunca lo dijo y no tuvo a quien decírselo, y entonces creció y creció y creció. En realidad lo que le llamamos en neurociencias o en la psiquiatría le llamamos multifactorial. Sin embargo, sí hemos identificado a lo largo del tiempo y más en estas últimas décadas factores fundamentales. Las violencias es un factor muy grande de riesgo. Sufrir violencia en tu entorno. Sufrir violencias en tu entorno. Por ejemplo, un factor importante para la conducta suicida es tener un familiar que se haya suicidado. Eso habla de un factor biológico importante, ¿no? El trastorno bipolar también tiene una carga genética muy, muy importante. Y el consumo de sustancias, como bien lo dijiste, puede ser o primero inició el consumo y después te descompuso, o ya estabas descompuesto y el consumo lo iniciaste para tratar de quitar esos síntomas y esos malestares. Entonces, casi siempre son muchos factores y en muchas ocasiones hay un factor detonante. Puede ser la ruptura de pareja, que se divorciaron tus papás, que inició el consumo de una sustancia, que saliste, te expulsaron de la escuela o te despidieron del trabajo. No es como dicen, es que muchas veces algunas mamás me llegan y me dicen, es que se deprimió. No, al revés. Lo expulsaron de la escuela y se deprimió. Y en realidad uno hace un poquito la historia y era al revés. Se deprimió, bajó su rendimiento, cambió su conducta y entonces es que lo sacan de la escuela. Tomando en cuenta que hay muchos factores que pueden detonar la depresión, la ansiedad, debería ser menos complicado hablar de eso porque no es tan difícil que suceda. Otro de los estigmas es la del medicamento. Creo que es muy difícil hablar de tener depresión o ansiedad y más aún decir estoy tomando medicamento, es como decir no puedo sola, necesito ayuda y eso genera un poquito más de estigma. ¿Cómo abordar eso? Porque además mucha gente dice, somos un país de medicina también medio holística y de no tomes nada. ¿Cómo es hablar de tomar medicamento así? Ya, lo que pasa es que la medicina, el medicamento es ya la prueba fehaciente de que algo está mal. Mientras no tomes medicamento, tal vez puedes tú hasta esconder el diagnóstico o esconder tus síntomas, tus malestares. No. Pero cuando ya te ven o tú dices, ya sacas la pastillita y te la tomas, entonces es la certeza de que ya fuiste al médico, de que ya te diagnosticó y que ya tienes un padecimiento. Y ahí, si no había ya estigma, ahí empieza a correr el estigma. Entonces, sí, muchas veces tenemos esta idea incluso de que el medicamento nos vamos a hacer adictos o que nos va a perjudicar o algo así, cuando en realidad, pues desde la medicina lo que buscamos es todo lo contrario, ¿no? Alguien que tiene, por ejemplo, TDA, tiene mucho riesgo. El TDA es el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Tiene mucho riesgo de consumir sustancias. Hasta el 60-70% de alguien que tiene TDA que no ha tenido tratamiento termina consumiendo alguna sustancia de manera uso. Ahora hace rato que me preguntabas, abuso o uso problemático o dependencia, que ya es cuando ya no lo puedes dejar. Entonces, el que tiene TDA y no ha sido tratado, tiene muy alto riesgo de consumir sustancias. Y si es tratado, el riesgo, ¡pum!, se cae. ¿Y es un tratamiento para toda la vida? En algunos casos sí, en algunos casos no, depende del padecimiento. La depresión, por ejemplo, los ciclos que utilizamos de antidepresivos son de 12 meses, 14 meses. O sea, no es algo que la gente tiene que consumir toda la vida. De por vida, no. Pero sí, por ejemplo, alguien que tiene esquizofrenia o trastorno bipolar tiene que tomar sus medicinas todos los días, toda la vida, como alguien que tiene hipertensión o alguien que tiene diabetes. Es importante hacer la diferencia entre esquizofrenia, depresión, porque normalmente pues tendemos a decir, alguien tiene depresión, o creo que es esquizofrénico, o puede ser que sea bipolar, o cómo hacer también para identificar las diferencias entre
esto y pues no solamente no ser mal diagnosticado, sino también cargar con un estigma que ni siquiera es tuyo porque no, mamá, perdón, tengo ansiedad, eso no es lo que tengo. no soy bipolar, tengo ansiedad. O no estoy loco. O no estoy loco, exactamente. Claro, mira, hay 5 grandes formas de descomponernos. Una es la psicosis. La psicosis cuando llega para quedarse es la esquizofrenia. Si se quita, porque se llama psicosis breve. La 2 son los trastornos del ánimo, depresión, ansiedad, que son la mayor parte o los más comunes por mucho. La 3 son los trastornos por uso de sustancias. O sea, uso, abuso o dependencia. Dependencia es cuando si ya no consumes te sientes mal. ¿Y sustancias? Le vamos a poner nombres. ¿Serían sustancias psicoactivas? ¿Incluyendo el alcohol? Alcohol y tabaco, por supuesto. Okay. Sí, para nosotros no hay lícitas o ilícitas. Okay. Estamos en términos legales, ¿no? El 4 son los problemas de personalidad. Cuando tu conformación de tu forma de ser, tu personalidad, hace que no tengas patrones para vincularte con los demás, incluso contigo mismo, tan sanos. Y las 5 son problemas neuropsiquiátricos, que como dice el nombre, la base es neurológica. Alguien que tuvo un accidente, un evento vascular, un infarto, pues, o un derrame, te dañó cierta área del cerebro, que eso te genera síntomas. Entonces, muy rápido lo repito, son psicosis, trastornos del ánimo, uso de sustancias, personalidad y neuropsiquiátricos. Hay alguien que puede tener las 5 en diferentes niveles de gravedad o de severidad. Y la más común es la que estamos platicando ahorita, alguien que tiene depresión o ansiedad y consume una sustancia como automedicación para disminuir los síntomas y entonces en lugar de curarse ya tiene depresión más una dependencia, una sustancia. Y si esto le sigue, si es una sustancia tipo cristal o metanfetaminas, que actualmente son muy comunes, después de varios meses de uso continuado vas a desarrollar una psicosis. No esquizofrenia, una psicosis breve que puede ser tratada. La esquizofrenia es algo que ya llega para quedarse, igual que el trastorno bipolar. Entonces, a lo mejor, no quiero enredarte, pero más o menos sí hay como una serie de cajoncitos y lo más sencillo es decir, a ver, ¿en qué cajón estoy o cuál fue el cajón inicial? Porque ese cajón inicial pudo haber detonado que se abrieran otros cajones. Y normalmente, también cuando hablamos de depresión, el último nivel de la depresión, digamos, la última consecuencia es pues quitarse la vida, ¿no? O el suicidio, que hay una línea de atención de la vida a la que la gente puede acudir y que también está aquí, pase por aquí, está aquí atrás. Pero la otra es de la que no se habla, que es que eres propenso o propensa a tener algún tipo de dependencia de sustancias. ¿Eso cómo se aborda cuando hablas de los problemas de salud mental? Ya. Primero hay que hacer, lo que lo hacemos normalmente es desmenuzar, ¿no? Así todo, desde el principio. ¿Cuándo empezaron los síntomas? ¿Cuáles fueron los síntomas iniciales? Si esto inició en la infancia, en la adolescencia, en la vida adulta, ¿no? Hacer como todo un historial. Y luego, a veces, la depresión, cuando no ha sido tratada, también nuestro cuerpo y nuestra persona y lo social también nos ayuda. No todos van a requerir un tratamiento formal, digamos, con antidepresivos, pero hay quien ni siquiera supo que tenía depresión y se le quitó, ¿no? Porque solito empezó, no sé, se puso a hacer ejercicio o cambió algo, modificó algo en su entorno que disminuyó los síntomas y que al final se le quitó. Y a veces descubrimos que llegan a los 40 años y ya han tenido 3 episodios depresivos en su vida y ni siquiera lo sabían. O más o menos dicen, pues sí me la pasé mal ese tiempo, pero no sabía yo que era depresión y que pudo haber durado, en lugar de 2 años, me pudo haber durado 3 meses o 4 meses, ¿no? Entonces, se va detonando, se va haciendo como una ola así, como ondas en el agua, así grande, o como capas de la cebolla, se va haciendo grande y se van sumando más padecimientos, pero también se va sumando cuando no hay una atención oportuna sustancias psicoactivas que disminuyen los síntomas. Y hablando de atención oportuna, y también para ir cerrando, pues hablemos de lo que le importa a mucha gente y son los dineros. Como decía Gloria Trevi en su canción de Doctor Psiquiatra, decía, ya no le pagaré la cuenta, ¿no? Y pues decíamos, claro, todo el mundo sabe que los psiquiatras son caros o que la atención psicológica es caro, incluso cualquier tipo de atención médica suele ser caro y más si es de salud mental.
¿Cómo funciona en México? ¿Es gratuito el tratamiento? ¿Es fácil pedir ayuda? ¿Te vas a endeudar? ¿No te vas a endeudar? ¿Puedes llevar a tus familiares a pedir ayuda? Al día de hoy estamos en una época de transición donde puedes encontrar ambas cosas. Y justo esa es la deuda histórica, ¿no? La deuda histórica que tenemos con la salud mental, que por mucho tiempo no se habló, pero también por mucho tiempo, y hablo del siglo pasado, no se sabía mucho. La década de los 90 del siglo pasado se le llamó la década de la mente porque se descubrió más de la mente que en todo lo previo que se sabía a nivel científico. Y eso tuvo que ver las neuroimágenes. Una vez que pudimos ver las imágenes en vivo de alguien, así de yo ponerte un aparato y decirte, a ver, piensa en tal situación y ver qué parte de tu cerebro está funcionando, nos dio muchas respuestas, pero también nos amplió las preguntas. Entonces, la deuda histórica es justo que primero era muy estigmatizado y solo era para quien estaba muy enfermo, muy loco, y váyase de aquí y sáquese de aquí, váyase al psiquiátrico y ahí se queda encerrado. Fuera de la sociedad. Ajá. Después, en los mediados del siglo pasado, se inventaron o se descubrieron los psicofármacos, pero empezó a hacerse una especie de elite, de que solamente tenían acceso pocas personas, las que tenían dinero o las que tenían al alcance a los médicos que podían recetar esto, que al día de hoy son los psiquiatras. En México esto sucedió tal cual. Primero, en la famosa Castañeda, en donde todos los para allá mandaban a todos los que tenían una conducta que no les parecía a los demás. No estoy hablando de una enfermedad, quizá no la tenían. Últimos finales del siglo pasado y principios de este, es decir, algo muy caro, ¿no? Los tratamientos son costosos, un lujo y ya no un derecho. Y la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, la mayoría de las personas o todos y todas podamos tener acceso gratuito tanto a un diagnóstico, a un médico, como a un tratamiento o una medicina si es que la necesitas. Entonces, esa es la deuda histórica, el que podamos poner otra vez al alcance de todos, o más bien por primera vez, lo dije mal, por primera vez al alcance de todos los mexicanos y las mexicanas, un diagnóstico, un tratamiento, un seguimiento, o incluso a veces, como lo acabas de decir con la línea de la vida, alguien que te escuche por un momento, y eso ya es cuidar tu salud mental. Algo que antes era muy caro, o si no tenías acceso a, esperabas a que se pusiera muy grave, más que esperar, no tenías otra cosa que hacer, ve y enciérralo al psiquiátrico. Esa es la deuda que queremos justo sanar. No, y hablando de esto, pues regresamos a la primera, que es la de los estigmas y dar a conocer que hoy por primera vez hay herramientas que no existían, sobre todo porque hablamos más de ello. Y pues por último, ¿cómo acceder a la CONASAMA? ¿Qué redes sociales? Estamos en redes sociales, estamos en la línea de la vida, 800-911-2000, 24 horas del día, los 7 días de la semana, pueden hablar desde una contención o un consejo, una asesoría, hasta alguien que necesita ser tratado en una urgencia médica. En la línea de la vida les podemos ayudar y por supuesto a través de nuestras redes sociales en CONASAMA, en la mayoría de las plataformas, ahí estamos. Y también si no tenemos acceso a esto podemos ir a nuestro centro de salud. Al día de hoy hemos ya capacitado y tenemos una gran red a nivel nacional en donde en los centros de salud, cualquier centro de salud cercano a tu casa, puedes llegar, platicarle a tu enfermera, a tu trabajadora social, a tu médico y ellos van a saber qué hacer, van a poder empezar a tratarte si es que eso se necesita o simplemente también te van a dar los elementos para cuidar tu salud. Muy importante lo que hace la CONASAMA. Muchas gracias. Pues con Gracias esto a nos usted. despedimos. Muchas gracias, Estefanía. Muchísimas gracias por la invitación. Esperemos que no sea la última vez. Te esperamos pronto. Tenemos mucho de qué platicar. Se nos va el tiempo muy rápido, pero siempre queremos compartirle a ustedes que hay que cuidar nuestra salud mental. Hay que hablarlo, hay que acostumbrarnos a hablarlo en la sala, con los amigos, en el comedor, en la cocina, cuando estamos cocinando. En todos lados hay que hablar de salud mental sin estigmas, sin discriminar a los que tienen un padecimiento o mencionan algo al respecto, sino al contrario, saber que alguien está sufriendo, que está teniendo un dolor emocional y tenderle la mano, pero mejor aún,
tenderle una oreja para escucharlo. Muchas gracias, Estefanía. No, gracias a usted. Bye. Adiós. Cuidar de nuestra salud mental es tan importante como cuidar de nuestra salud física. Tener depresión, ansiedad o problemas de consumo de sustancias no es motivo de burla o vergüenza. Comparte tus emociones o problemas con alguien de confianza. Acude a los nuevos centros comunitarios de salud mental y adicciones que tenemos en toda la República. La salud mental es nuestro derecho. Comparte tus emociones. Acude a tu centro y cuida tu salud mental. Estamos para ayudarte, por ti, por los demás, por la salud mental. Juntos por la paz, con ASAMA, Gobierno de